En Estados Unidos, muchos de los empresarios que son de éxito hoy, que todos compramos sus productos, han tenido, como ellos dicen, la bancarrota. En España no ocultamos todo lo malo. La tendencia claramente es al crematorio. Hay índices, por ejemplo, Sevilla o Málaga o Bilbao andan por delante del 90%. En Europa hay países que ya no se entierra nadie prácticamente. Hoy pasaré un día con Fernando Muiño, presidente de Remsa Memorial, una empresa que tiene más de 75 años de historia, que tiene sede en Amposta, un pequeño pueblo al sur de Cataluña. Hoy, con más de 20 tanatorios activos, Remsa no solo se dedica a ofrecer servicios funerarios de calidad, sino que también impulsa proyectos sociales con un fuerte compromiso con la comunidad. Durante el vídeo de hoy también visitaremos una de las impresionantes instalaciones de Remsa en la Comunidad Valenciana, donde descubriremos desde dentro una visión diferente de un sector que, aunque muchas veces se percibe como tabú, también puede ser humano, empático y profundamente transformador. Hombre, Fernando. ¿Qué tal? Encantado. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, muy chulo, la verdad que esto parece un hotel más que un tanatorio. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el tanatorio de Benicarló de Remsa Memorial y, bueno, bienvenido. Muchas gracias por tenernos. Bueno, pues la verdad que es un placer estar aquí. Bueno, es una instalación, como puedes comprobar, muy moderna, muy contemporánea, muy diferente a lo que la gente tenga como idea de un tanatorio. Pero bueno, estamos en el 2025, habrá que acomodarse a los tiempos que estamos. Bueno, este es uno de los servicios nuevos que hemos incorporado en todas las instalaciones. En las nuevas ya hace tiempo que se incorpora y en las que no, pues lo estamos habilitando, que es la sala de despedida, ¿no? Como sabes, los tanatorios, pues hay una distancia entre el fallecido y la familia, y hay muchas familias que quieren dar el último adiós, ¿no? Entonces, les damos la posibilidad aquí que estén los últimos minutos antes de que ya vayamos pues, al crematorio o al cementerio. Y también lo utilizamos para entregar las urnas de los fallecidos. Es un momento complicado. ¿Aquí hay alguien del personal que lo acompaña? Siempre, evidentemente. Tiene unos sillones para estar sentados. Es un momento emotivo porque todos los duelos son iguales. El tratamiento que nosotros hacemos desde el punto de vista interno hacia todos los fallecidos es igual porque, aunque nosotros podemos prever por el motivo de la edad o por el motivo como haya fallecido una persona, el dolor que siente la familia hacia esa pérdida no es un valor que nosotros podamos tener. La experiencia nos dice que cada uno pues, lo ve de una manera diferente y por lo tanto tratamos a todo el mundo y damos siempre el mismo trato a las familias. Bueno, la verdad que es increíble lo bonito que es. O sea, en mi mente creo que como no vamos a los tanatorios regularmente, te imaginas un sitio triste, feo, pero esto es increíble. ¿Qué importancia tiene la infraestructura en un lugar así? Nosotros los proyectos siempre se hacen pensando en la gente. De hecho, nuestro arquitecto, que ya hemos hecho varios proyectos con él, conoce perfectamente nuestras necesidades, pero solemos trabajar también con interioristas desde el minuto uno. Este es un edificio que tiene que ser confortable para la gente, porque pasa horas. Eso está claro. Tiene que cubrir todas nuestras necesidades, pero a nosotros, que nos gusta la decoración, nos gusta la arquitectura, intentamos hacer proyectos singulares y este lo es. Es un proyecto muy actualizado, muy moderno, que podría parecer cualquier cosa casi en nuestro sanatorio, pero que la gente lo ha cogido muy bien, estamos muy contentos. Los detalles en esta industria supongo que son muy importantes, sobre todo lo que nos contabas antes, ¿no? Que el cliente al final, la familia. Sí, tal como te he dicho, nosotros tenemos dos partes de nuestro trabajo. Una es el tratamiento del fallecido, que por supuesto merece todos los respetos. Formamos muchísimo a nuestra gente. Antes te comentaba que acaba de llegar un grupo de Hungría que ha estado 3 personas 10 días formándose. Formamos continuamente. Esta mañana también veréis que en Amposta hay un grupo de formación. Eso es muy importante. Pero la mayoría de nuestros esfuerzos están volcados hacia la familia y los visitantes de la instalación, que al final lo que tienen que estar es cómodos y lo que tienen que ser, los tanatorios sustituyen a su domicilio y tienen que estar cómodos y a gusto, ¿no? Y cubrir todas las necesidades y todos los servicios que necesitan. Bueno, pasa que te voy a enseñar un poco parte de nuestro proyecto social, de las cosas que hemos hecho. Wow, y bueno, está un poco, bueno, pues todas las becas que hemos hecho, los conciertos, los patrocinios que hemos cedido a terceros para que pudieran visualizarse su imagen a ONGs y proyectos que buscan el beneficio de los demás. ¿Y cuánta gente habéis ayudado con los proyectos sociales? Bueno, no lo puedo calcular exactamente. Te puedo decir que, por ejemplo, el proyecto Arrelat, que es un proyecto de integración de
de chavales con pocos recursos, que lo que hacemos es un proyecto que inició mi hija hace muchos años, que lo que hacemos es dar respuesta a una necesidad que ella me dijo claramente. Me vino un día a casa y me dijo, oye, papá, me gustaría que mis compañeros de clase, todos pudiéramos hacer deporte. Como todos no puedes hacer deporte. Y me dijo, no, es que tenemos una cierta parte de chavales que están en centros o que tienen dificultades económicas y que no pueden hacer deporte porque no pueden costeárselo. A partir de ahí nació ese proyecto con Fundación de la Generalitat de Cataluña y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues que esos niños acaben su actividad lectiva y puedan ejecutar o puedan ir a hacer deporte por la tarde como uno más, participar en el equipo, competir, y eso lo sufragamos nosotros. Es un proyecto que la Generalitat está intentando transportar a otras poblaciones fuera de Amposta y creo que está funcionando muy bien. Ahí sé que han pasado 80 chavales. Tuvimos una rotación inicial más grande, ahora hay menos, porque una de las condiciones que se le ponen es que no haya absentismo escolar y que saquen buenas notas. Y como parece que les ha gustado el hacer deporte, pues no tenemos rotación porque no hay bajas, es decir, todo el mundo cumple. Tenemos una lista de espera actualmente, yo creo que me dijeron de alrededor de 40 alumnos más, que vamos a intentar tener más recursos para que puedan hacerlo. Y también, además, me gusta porque ellos eligen el club y además hay mucha parte de deporte femenino, que nosotros estamos muy contentos. Justo antes, bueno, decías esto de la diferencia entre la cultura anglosajona y la hispana. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia en términos de ayudar y esto? Bueno, yo creo que en España tenemos, o los hispanos, tenemos una cultura muy diferente en muchas cosas. Nos cuesta dar a los demás, nos cuesta compartir nuestras ideas, aunque sea para mejorar. Es decir, yo creo que hay mucha gente que se cree que ha descubierto la Coca-Cola y que tiene la fórmula mágica para muchas cosas. Yo creo que la vida es diferente. Si tú puedes que alguien progrese, no puedes mirar que todo el mundo es competencia tuya, que todo el mundo va a ir contra ti, sino hay que ser un poco mejor, ¿no? Es decir, yo creo que las grandes universidades norteamericanas tienen abiertos sus conocimientos para que la gente lo aproveche. Y en cambio un taller de aquí al lado lo oculta como si hubiera descubierto una cosa que ni los de la NASA. Yo creo que es un error muy grande. Además, la cultura anglosajona también tiene una visión muy diferente a la nuestra en cuanto al éxito y al fracaso. Es decir, en cuanto a que un negocio vaya bien, te equivoques, te arruines, yo creo que es una visión mucho más actual. Aquí somos mucho más de ocultar los fracasos, de proteger a la gente. Yo creo que es un error. El pedazo de rooftop, claro, que tú es aquí también para los niños que ven aquí. No, para la familia. La familia. Sale un rato. ¿Las ceremonias en general son siempre de día? Sí. Nosotros tenemos el horario de 9 a 9, pero hay que tener en cuenta que además, claro, luego hay que hacer una incineración, un cementerio, y eso nos marca los horarios, sobre todo de cementerio porque cierran antes. Entonces, cantidad de gente aquí trabajando ahora mismo, ¿cuánto hay? Es muy variable. Al ser un servicio 24 horas, 365 días al año, y no es un servicio previsto, es decir, a veces me dicen, no, es que un hotel también está así, pero un hotel sabe la reserva de habitaciones que va a tener y puede acomodar la gente que necesita en ese momento. Nosotros es un servicio donde una noche puede ser una noche tranquila o una noche puede ser una noche con muchísimo trabajo, ¿no? Entonces la planificación es complicada y entonces, bueno, intentamos adecuar siempre las plantillas a las necesidades, pero es difícil porque es un servicio imprevisto, entonces claro, tienes que dar una respuesta más o menos rápida con las familias como es normal. Pues, bueno, es muy difícil de planificar porque la empresa tiene 75 años y como dicen en Las Vegas aún no hemos cerrado. ¿Qué es Remsa, si tuvieses que definirla? Bueno, yo creo que Remsa es un proyecto de una familia que se ha volcado en dar servicios a los demás. Evidentemente nosotros somos una empresa mercantil y quiere obtener sus recursos, pero donde por encima de todo está la satisfacción dentro de un momento tan delicado, de que las familias podemos reconfortarlas y darles ese servicio o la despedida que han querido a su familia. Viéndolo desde un punto de vista un poco más social, para nosotros también tiene mucha importancia el darle dignidad a todos los fallecidos. Yo creo que en la vida he oído gente donde he podido tener un estatus social, más suerte o menos suerte en la vida, pero creemos que en el momento del fallecimiento se tiene que igualar. Y en eso estamos, es decir, nosotros no tenemos salas diferentes, prestaciones diferentes, coches diferentes. Queremos que todo el mundo se vaya con una dignidad muy grande en su último adiós. Esa es la mayor gratificación de la empresa. Mira, yo siempre le digo a mi gente cuando nos reunimos, le digo, cuando vas a comprar un supermercado, ¿cuántas veces le das las gracias a la cajera? Casi nadie le da las gracias a la cajera, o cuando te ponen ayuda en una gasolinera, nadie te le da las gracias casi a nadie.
Que nosotros recibamos cada mes encuestas, conversaciones individuales de familias dándonos las gracias por hacer nuestro trabajo en un momento tan delicado como es la pérdida de un familiar. Yo creo que para nosotros eso es el cumplir lo que queremos, es decir, que alguien te dé en esos momentos, se acuerde de ti, cuando lo que tiene que hacer es acordarse del mismo. Para nosotros tiene una importancia grande, muy grande. Bueno, ahora realmente estamos en la Comunidad Valenciana, pero realmente vuestro territorio son todo lo que son las Terras del Ebre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es esa conexión con la comunidad después de tantos años, una empresa que lleva 3 generaciones ya? ¿Cómo os ve la gente y cómo es estar aquí? Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de poder dotar a las poblaciones donde tenemos nuestra actividad de un servicio, yo creo que a la altura de los mejores niveles de España. Nosotros hemos estirado, siempre hemos pensado, digo la frase estirar porque hemos estirado un poco siempre de la gente, es decir, hemos creado servicios antes que la necesidad. Yo creo que para nosotros es muy importante eso y creo que tenemos infraestructuras y servicios de primerísima línea y para nosotros es una satisfacción muy grande porque las personas que vivimos en poblaciones pequeñas siempre nos quejamos de que carecemos de servicios, de que carecemos de actividades, que carecemos de procesos y el poder dignificar y que venga una persona de una ciudad grande, Valencia, Barcelona, y te diga, oye, vaya instalación, qué sorpresa. Pues a nosotros nos gusta, ¿no? En cuanto a crematorio, tenéis, o sea, entiendo que hay menos. Por cada tanatorio no siempre hay crematorio. No, porque lo que intentamos es que al final lo que hemos convertido los crematorios es un poco desde nuestra zona de actividad y distribuirlo en dos, geográficamente también obedece criterio de población en las poblaciones más representativas y son los sanatorios que están más cercanos los que llevan los fallecidos a esos crematorios. El crematorio necesita unas instalaciones específicas con unas determinadas características y por lo tanto no en todos los sanatorios, como es este caso, se podría poner un crematorio y por tanto los crematorios pueden realizar varias incineraciones al día y estamos con una capacidad mucho mayor o posibilidades mucho mayores de realizar las cremaciones que realmente necesitamos, pero creemos que tenemos que acercar el servicio lo máximo a la población. Por eso tenemos esa espina dorsal con esos 5 crematorios que nos cubren el territorio y no hay ninguna instalación nuestra que esté a más de 20 minutos de un crematorio. En general, ¿las familias eligen más hacer por crematorio o por cementerio y terreno? Bueno, la tendencia claramente es al crematorio. Nosotros, hay índices, por ejemplo, Sevilla o Málaga o Bilbao andan por delante del 90%. En Europa hay países que ya no se entierra nadie prácticamente. Nosotros vamos avanzando poco a poco. Somos un territorio de poblaciones más pequeñas, donde los usos y costumbres pues, han sido otros. Y evidentemente es el futuro sin ninguna duda. Nosotros también, una de nuestras áreas de nuevas actividades es la gestión de cementerios y vemos que el número de nichos que se van comprando en los cementerios municipales que gestionamos es muy poco respecto a las incineraciones que hacemos. De todas formas, no hemos llegado al 50% aún, aunque ya te digo que hay poblaciones en España donde la opción número 1 de largo ya es la cremación. Bueno, ya estamos de vuelta en la recepción, la verdad que muy chulo el tour. Entonces ahora te quiero preguntar un poquito más de lo que explicabas antes, ¿no? Que es difícil de planificar, no es como un hotel, no sabes qué flujo va a haber cada día. Entonces, ¿qué maneras de planificación, si habéis tenido implementación de inteligencia artificial, tecnología, cómo lo hacéis? Bueno, la empresa tiene una inversión casi, te diría, ilimitada, es la única partida que tengo abierta siempre en todo el tema de tecnología. Nosotros no inventamos nada, lo único que hacemos es tener siempre el radar 360 grados, se llama ahora así, es decir, la cabeza puesta en cualquier lado para aprender de cualquier sitio. Lo que estamos implementando son procesos que otras empresas mucho más grandes que la nuestra han necesitado con anterioridad. Entonces, la inversión en informática es enorme, pues grande para el volumen que tenemos, la inversión en inteligencia artificial hace años ya que la tenemos, e intentamos que nuestros recursos y nuestras personas dispongan en todo momento de herramientas para tomar las mejores decisiones. La tecnología nos está ayudando sobre todo en todos los procesos de utilizar de la mejor manera posible nuestros recursos, tanto personales como materiales. Entrando un poquito más a lo personal, entiendo que tener la capacidad de dirección de un grupo tan grande con tanta gente a cargo, supongo que debe ser complicado. ¿Cómo es un día tuyo en tu vida? Bueno, primero no es grande, ¿no? Situémonos desde grande la General Motors, la Ford. Nosotros somos una empresa pequeña que, bueno, ya se ha hecho un poco mediana. Bueno, yo creo que
El salto que ha dado mi generación, o quizá que yo he dado, es a profesionalizar la empresa de manera importante. Yo vengo de una cultura donde cuando yo empecé en esta empresa, el color de la pintura lo elegía yo, el color de una silla lo elegía yo, todo absolutamente lo elegía yo. Y eso, cuando estás en un proceso de crecimiento, al final lo que yo me convertí era en un embudo. Y yo era un problema, en vez de una solución, llegué a ser un problema porque todo pasaba por mí y yo no tenía capacidad suficiente para eso. Entonces nosotros lo que hemos hecho en el tiempo, lo que he hecho yo, ha sido crear un equipo. La creación del equipo es lo que se llama ahora delegar, ha sido lo mejor que he hecho. Yo le dedico tiempo muy limitado a esta empresa. Las empresas se pueden dirigir de dos maneras desde la propiedad. Una, donde tú te implicas en la dirección diaria, que es mi caso, y por lo tanto soy artífice de lo bueno y también de lo malo, o tener un equipo gestor y pedir cuentas al final de año. Yo soy más de la primera, me gusta involucrarme porque es un proyecto al final también personal. Entonces yo lo que he hecho creándolo este comité de dirección es que la gente exprese o dé su máxima capacidad, porque al final les dejas pensar, les dejas que se involucren, les dejas aportar. Te das cuenta que tú no eres tan bueno como crees, que la gente es mucho mejor que lo que tú crees en muchas cosas y te aportan mucho. Y eso en las pymes es importantísimo, es decir, el pensar que la empresa eres tú es tu primer gran error. La empresa no eres tú, la empresa es todas las personas que la componen, desde el que hace el trabajo más sencillo hasta el que eres el último responsable. Entonces es una de las cosas que estoy más contento es de haber creado ese equipo, de dejarlos, de realmente no sufrir. Y no tienes que tener nunca miedo, porque al final el no lo tienes tú. Si te presentan algún proyecto que no te gusta, tú puedes decir no, pero siempre con una condición, y esto siempre lo digo. El no es no porque lo digo yo, el no se tiene que justificar, porque si tú no justificas el no, la gente deja de crear. Y eso es muy importante, que se sientan parte de la empresa, de cosas que tú no crees, dejarlas hacer si no van a ser un problema para la empresa. A veces nos pasa de que presenten un proyecto que yo no estoy convencido, pero también al final te sabe mal decir que no, ves que el impacto que puede tener económico o de reputacional es cero, déjalo hacer, que no pasa nada. Si nos equivocamos el primero yo. Pero ¿y si acertamos? Es que hemos acertado muchas más veces de las que nos hemos equivocado. Entonces, eso es muy importante, dar espacio a la gente, capacidad, libertad de pensar y de sentirse empresa. En Estados Unidos, muchos de los empresarios que son de éxito hoy, que todos compramos sus productos, se han arruinado, se han equivocado, han tenido, como ellos dicen, la bancarrota. Y eso lo llevan a gala. En España no ocultamos todo lo malo. Y yo creo que nosotros debemos de ser atrevidos. La gente tiene que hacer un plan de negocio real, no súper optimista, real. Hacer un esfuerzo económico que esté a medida de que no repercuta si se equivoca en su vida ni en la vida de su familia. Es decir, oye, yo no puedo empezar un negocio que eso puede perjudicar el futuro de mis padres, no, y que pueda perjudicar el mío. Hay que hacer las cosas a paso, que hay que tener un plan de negocio muy claro, que hay que poner el cliente siempre como centro. Eso es fundamental, todo va orientado hacia el cliente, por un lado, y tus procesos que sean lo más efectivos posible. Pero lo que no hay que tener es miedo. No puedes tener miedo. Y el fracaso es una parte del proceso, pero es que el camino a llegar al fracaso o al éxito, que es el final, es lo que te enriquece. Es decir, los ejecutivos, si te fijas, van cambiando de multinacional en sectores que no tienen nada que ver. Ahora, por ejemplo, ha habido uno de la automoción que se ha ido a un grupo de moda y dice, este señor es gestor de una empresa, tiene unos recursos, tiene unos clientes, tiene unos procesos, tiene la cabeza como lo quiere hacer y seguro que lo hará bien. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿A dónde vamos y por qué vamos? Pero no tener miedo. Oye, que me equivoco. De eso seguro que aprendes algo. De lo fácil, seguro que no. Es decir, esta línea que hay ahora de buscar trabajos cómodos, de buscar trabajos donde no haya problemas, prefiero ganar menos pero no arriesgarme, es que dentro de 20 años, ¿qué empresarios va a haber? Yo vivo en una población donde yo estoy muy preocupado porque yo no veo empresas jóvenes, y cuando hablo jóvenes es que la propiedad sea joven y o sean segunda generación o tercera y el negocio vaya adelante, o hayan empezado negocios nuevos. Yo creo que, si te fijas, muchos de los negocios que existían y las empresas que existían hace unos años ya no existen. Pero en las poblaciones alrededor, poca gente ha aprovechado esa ola nueva de nuevos productos para hacer nuevas actividades. Estamos en la etapa de demasiado conformismo, de que estudiamos una carrera, pensamos ya en tener un trabajo estable
y tranquilos. Pero luego, en cambio, soñamos en ser, en tener y en querer. Y eso es contraproducente. Es decir, si yo tengo un sueldo determinado, pues no podré acceder a determinadas cosas. Si quiero acceder a determinadas cosas, pues igual tengo que trabajar más horas, tengo que no dormir, tengo que tener el fin de semana sacrificado. Bueno, igual sí, pero si quiero ser eso. Y además, también circunscribimos todo al dinero. Yo creo que la pasión de desarrollar un negocio, la satisfacción personal que uno tiene, tengas éxito o no, si tienes éxito no es mejor. Difícilmente lo tienes con otras actividades ordinarias, por otra forma. Muchas gracias, Fernando. Hasta aquí hemos llegado. Hemos aprendido un montón. Te quiero agradecer personalmente por haberos tenido aquí, así que ha sido un placer. Bueno, Matías, muchas gracias a vosotros por la visita. Si os ha sido un resultado interesante, pues nosotros encantados. Ya sabes dónde estamos para lo que necesites. Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Cuídate.